Así exacto, muchas Ahí gracias. estamos, Patricia, ahí estamos con la grabación. Estamos empezando ya desde la plataforma Zoom de la Biblioteca Central Pedro Zulem de la Cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en este día tan especial, Día del Docente Universitario Peruano. Si es que vamos a compartir un tema muy singular, pero a la vez muy importante, un tema totalmente necesario para la reflexión académica. Se trata de el asunto de los altos porcentajes de Turnitin, qué sucede, por qué ocurre ello y cómo hacer frente a esa situación sin desmerecer el trabajo original que se viene realizando. Eso es muy importante tomar en cuenta. No se trata de un recurso de último momento, no se trata de un recurso, pues, de manotazo de ahogado, sino por el contrario, pues, vamos a dar cuenta de mm, dar la posibilidad que desde el inicio del planteamiento del problema, del planteamiento de la investigación, se pueda ya utilizar este mecanismo del parafraseo, el parafraseo tan importante para poder tener ya resultados en cuanto a la escritura científica y a la escritura académica sin ningún inconveniente alguno. Bien, ¿qué es parafrasear? En primer lugar, vamos a tener muy en cuenta ello. ¿Qué es parafrasear? Queremos aquí deslindar de manera inicial algunos aspectos y que se ponen siempre, ¿ya?, en boga, asuntos tales como, por ejemplo, ¿ya?, Eh, te llega un documento que viene a ser el informe de similitud. Tú ya has trabajado, no has tomado en cuenta desde el primer inicio, sino que lo han pasado justamente a la plataforma del Turnitin, que es uno de los instrumentos que miden similitudes. No mide plagio, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Hay que tener muy en cuenta mucha precisión cuando uno habla de estos términos. ¿Por qué? Porque puede referir a confusiones, muchas veces confusiones, y en otros casos exabruptos, y hasta a veces en situaciones que Como con amor. una ignorancia tal puede hacer que haya, pues, desequilibrios en la forma de cómo se entiende estas herramientas como el Turnitin y otros espacios digitales que permiten encontrar similitud. ¿Qué hay? Por lo general, y a quien no le ha ocurrido, que su documento que está redactando, el trabajo que está haciendo, ¿ya?, Eh, es enviado al software Turnitin, que es un software que acumula una base grande de datos a nivel internacional, de repositorios, etcétera, y que va a arrojar un porcentaje de similitud. Y llega a tus manos el porcentaje de similitud y te vas a dar cuenta de que aparece 60%, 70%, 50%, 35% y etcétera. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Qué ocurre en esos casos? Por lo general, se pega el grito al cielo, porque hay un desconocimiento tal. Ese 50%, ese 40%, ese 35% no significa plagio. Ese porcentaje significa similitud. ¿Qué quiere decir? Te ponen alerta a quien está haciendo el trabajo académico y le dice, oiga, el trabajo que usted está presentando, el documento que ha elaborado, tiene otras fuentes que dicen lo mismo. Se asemeja, tiene similitud con otros documentos. Es decir,
va a llamar la atención para que tú puedas verificar y decir, muy bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ah, tengo un antecedente. Miren, tengo un antecedente. Ese antecedente tiene, por supuesto, un título de investigación. Un título el cual se investiga, por ejemplo, uso de fármacos psicodependientes en pacientes del Hospital Guillermo Almenara. Ese documento, ese título, va a salir con similitud. Usted no va a poder cambiar el título. Miren, vamos haciendo esta reflexión de manera inicial, porque a veces hay ajustes y sinsabores que se puedan decir y sin entenderse bien, sin comprender cómo es este asunto. Entonces, usted no va a cambiar, no va a parafrasear el título. El objetivo, el objetivo general que es frecuentemente anunciado ahí, esta investigación, este estudio, este trabajo, etcétera, ya pudiera variar allí, pero el objetivo usted no lo va a cambiar. Tiene por objetivo principal o por objetivo general, ¿de acuerdo? Y ahí vienen las maltransformaciones, como por ejemplo, tiene como un propósito directriz, o sea, le ponen cosas que no se ajustan a la investigación. Usted no tiene propósitos de directriz en investigación. Usted tiene objetivo general, ¿de acuerdo? Entonces, empieza a desvirtuarse. ¿Por qué? Porque ese objetivo general usted no puede cambiar. El objetivo general de la investigación que usted toma como antecedente es, pues, encontrar el grado de relación que existe entre la variable X y la variable Y en tal espacio, en tal... Eso no lo va a cambiar. Entonces, cuando el revisor de tesis, cuando el jurado revisor de tesis, cuando el asesor de tesis, y aquí mucha atención a los colegas que trabajan con talleres de tesis, etcétera, es que el verificador, es decir, el revisor de tesis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a verificar, verifica y en esa verificación va a encontrar que es un antecedente. Por lo tanto, fíjense, ahí tienen también el registro de asistencia para que puedan llenar, se estará entregando materiales correspondientes, además un PDF de todo lo que se pueda compartir el día de hoy como material adicional. Y entonces, usted no va a cambiar ese objetivo, no lo va a parafrasear, ¿de acuerdo? El revisor de tesis tiene que anular allí, es decir, se llama exclusión en el Turnitin. Va a ir y va a poner excluir esta fuente, va a excluirla. ¿Por qué? Porque no se trata de un plagio, ¿de acuerdo? No es un plagio, es una mención, además está bien citado, tiene que mencionar de quién es el trabajo y colocar la referencia correspondiente. El link, de ser necesario, que le lleve a encontrar el documento original. Entonces, eso no es plagio. Es una similitud, pero que el jurado de tesis, el revisor, el par revisor, debe, o el juez debe, ¿qué cosa? Excluir. ¿De acuerdo? Lo mismo, tuvo como resultados que el 40%, pero vamos a ver aquí, el 40% se le solicita, por favor, tener su audio apagadito, ¿ya? Por asuntos de que no se vayan a filtrar ahí algunos asuntos domésticos. Y a ver, entonces va a ocurrir. Obtuvo como resultados, el 40% de los pacientes presentaba la siguiente sintomatología y el 38% estas manifestaciones, el restante 10% lo siguiente. Eso usted no lo va a cambiar. Eso usted no lo va a parafrasear. Es decir, si es 40%, usted no va a poner 39 para evitar el Turnitin.
Entonces, ese dato, esa data, se tiene que considerar como una similitud, pero excluirla porque se trata de una fuente citada y de un trabajo referenciado. Si no, pues imagínese, ¿qué tendríamos que citar ya? Pues si que no se excluyen esas fuentes. Se excluye y ya. Lo que sí va a ser connotado como plagio, cuando tenga usted la similitud, es que no ha ido a la fuente original. A ver, no ha ido a la fuente original, sino por el contrario. ¿Qué ha pasado? Que simplemente, ya está. Si ha ido a la fuente original, sin ir a la fuente original, ¿qué ocurre? Que ha copiado una cita de otro trabajo. No ha leído al autor de la fuente original. Simplemente ha copiado de una tesis. Si el tesista de un trabajo X ha citado al autor B y usted está interesado en lo que dice el autor B, usted no tiene que copiar lo que dice la tesis de X sobre el autor B, sino, por el contrario, tiene que ir en búsqueda de la fuente original del autor B. Entonces, ese sí es un plagio, ¿de acuerdo? Y ahí sí no va a haber, no se ha citado consecuentemente y correspondientemente al autor y menos se ha referenciado su obra. Se ha citado, o sea, se ha hecho prácticamente una citación incorrecta. Ese caso sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es justamente tener en consideración algunos aspectos que vamos a ver a continuación. Es muy sencillo tener en cuenta lo siguiente. Uno, existen dos tipos de citas. Las citas directas que ya no se recomiendan, salvo, miren, salvo que sea en el caso puntual de revisión de la literatura, es decir, antecedentes, como he mencionado, el título de una investigación, el objetivo general, los resultados, las conclusiones, usted no las va a parafrasear en la vida, pero hay universidades que están solicitando, frecuentemente me llegan a consultoría, profesor, mi jurado me ha dicho que tengo que parafrasear los antecedentes. ¿What? Pero así se está mal orientando el trabajo. Simplemente porque el Turnitin le arrojó un porcentaje y ellos no saben interpretar el 30, el 40%, sino creen que como la normativa en la universidad o en la institución de investigación dice como máximo el tope de similitudes es de 20% y en algunos más exigentes de 10%, creen que no, uy, tiene 40, hay que bajarlo como sea a 20, pero no se dan cuenta de que esa similitud corresponde a citaciones que se tienen que necesariamente citar en el texto y por supuesto referenciar. Entonces, existen las dos formas de citar. Una es colocando exactamente lo que dice el autor de un trabajo, ya sea un artículo científico, sea un concepto, eso usted no lo puede variar. Entonces, si se necesita puntualmente colocar como tal, hay que hacer una cita directa y por lo general breve. Sí, por lo general breve. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Tenemos que, sí, todavía no estamos compartiendo las diapositivas, esto es una introducción para entrar en sazón, ¿ya? Entrar en sazón, todavía no estamos cursando las diapositivas. Eso es una parte introductoria
de explicación de por qué utilizar el parafraseo. Entonces, y la otra forma, el otro modo, es justamente realizar la citación indirecta. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si tengo un trabajo, ya sea físico o digital electrónico, y me interesa, pero tengo 2, 3, 4, 5 folios, 5 páginas, 10 páginas, y quiero sacar una idea sintética de ello, no voy a copiar las 2, 3, 4, 5 páginas. No voy a hacer una citación directa. Eso es inconcebible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ya no voy a colocar directamente, sino primero pasa por la lectura. Por eso es muy importante. Y la mayoría, lamentablemente, la mayoría que hace, y esto se ve mucho en pregrado, trabajo de investigación de pregrado, por ejemplo, para obtener título, casi no lee. No lee, y cuando digo no lee, no es porque no le pase los ojos sobre el documento, sino que debe cumplir en la escritura y la lectura académico-científica, tiene que pasar por dos mecanismos: lecturar y legibilizar. ¿Cómo es esto? Tiene que dar cuenta legiblemente del documento y comprender lecturablemente. ¿Qué quiere decir? Captar las ideas, captar las ideas que se están dando allí. ¿De acuerdo? Eso es, captar las ideas que se vierten. Una vez que se ha leído, usted lo expresa con sus propios términos. Ojo, no cualquier disparate. Ahí está el otro asunto, ¿no? Que como es con mis propios términos, coloca cualquier cosa. No, tiene que ser una reescritura. Tiene que ser un escrito diferente al original, pero guardando las ideas principales. Que la idea del autor que va a ser citado, que tiene que mencionarse, no vaya a ser tergiversado, mutilado, manipulado, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una citación indirecta porque primero ya no va directamente al trabajo, sino primero pasa por tu análisis y la escritura. Ahí hay que entrenarse, ahí hay que entrenarse. Entonces, deslindamos de lleno de que el parafraseo es un mecanismo, ¿ya? Para bajar el porcentaje de Turnitin. Aquí en el título muy bien lo señalamos, dice parafrasear y evitar, no dice bajar. Miren, ¿ah? Parafrasear y evitar altos porcentajes en Turnitin. Esto significa que desde el inicio usted tiene que hacer el parafraseo correcto, cosa que cuando viene el Turnitin va a ser un porcentaje de similitudes mínimas en cuanto se refiere a los documentos originales que usted no puede cambiar, como antecedentes, como algunos conceptos, que tienen que estar bien citados y bien referenciados. Por lo general, lo demás tiene usted para expresarlo redactando nuevamente, y a eso se conoce como la citación indirecta o la paráfrasis. Eso es el mecanismo. Ahora sí, vamos a compartir el material y fíjense, esas citas directas, que la cita directa es aquel documento que encontramos en el texto original, el documento que nos interesa, porque lo que vamos a agregar de otras fuentes es lo que nos importa, lo que nos interesa para dar sustento, para poder dar Hola. soporte a lo que estamos diciendo, ¿de acuerdo? A lo que nosotros señalamos. De eso se trata. Y por lo tanto, se necesita convertir en una cita indirecta, y esa cita indirecta no es otra cosa que el parafraseo. Vamos a iniciar rápidamente, estamos en el mes patrio. Estamos en el mes patrio y este himno nacional, ya vamos a aprovechar el coro del himno nacional,
probable que no te acuerdes o hasta que vamos a tener que tararearlo o cantarlo para recordar y hasta a veces lo hemos cantado mal y les pedimos a ustedes que lo escriban, ya hay un papelito en una hoja Word, en lo que tengan a la mano, que escriban el coro que tiene 4 versos. Tiene 4 versos, eso de somos libres, exactamente, ¿de acuerdo? Y que, en primer lugar, si está mal escrito, no va a ser comprendido. Y aún estando bien escrito, vamos a ver que hay que captar primero el mensaje, la idea global del autor, hacer la revisión analítica de ello, ¿de acuerdo? Y poder de esta manera hacer la interpretación o la paráfrasis. Veamos aquí. Seguro que ya lo tienen, sin googlear, por favor. Y acá tenemos, lo colocamos. Ahí está, fíjense. 4 versos. El segundo coro o el segundo himno, en este caso, coro del himno. Este coro pertenece al segundo himno más bonito a nivel mundial. El más hermoso como número 2 a nivel mundial. Nos gana en primer lugar otro himno. ¿Cuál es? ¿Quiénes saben? La Marsellesa francesa. Así es, Carlos. Así es. Perfecto. Entonces eso no. Tarán, tarán, tan, 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 tarán. Exacto. Entonces aquí, les invito a este Somos Libres, seámoslo siempre y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne que la patria el eterno elevó. Si yo les dijese, parafraseen este coro, ¿qué pondríamos? Quiere decir, primero, comprender lo que José de la Torre Ugarte, José Bernardo Alcedo, que puso la música y el otro la letra, en esta letra, ¿qué quiso decir el autor? Y luego redactar lo que se ha comprendido. Eso es la paráfrasis, ¿de acuerdo? No, ojo, no significa lo siguiente, y aquí deslindamos todo tipo de parafraseo absurdo, el tipo de parafraseo que no es el correcto, en el que se ha escuchado mucho. Profesor, tengo 60% de alto porcentaje de Turnitin, y yo no sé que hasta los propios revisores, no sé si en son de burla o por graciosos, o no sé, pero lo dicen, o tal vez por desconocimiento, pero yo he escuchado decir, parafrasea pues. Y el estudiante de pregrado muchas veces, ¿qué es parafrasear? Cámbiale por sus sinónimos, dale vuelta a las expresiones. Es por decir, seámoslo siempre, somos libres, su luz es el sol y antes nos niegue, voto solemne que le faltemos algo. Es decir, un absurdo total, ¿de acuerdo? Y eso no es parafrasear. Parafrasear no significa arreglar estos términos y cambiarles por sus sinónimos. No significa eso, de ninguna manera. Lo que significa es apropiarnos del mensaje y escribirlo nuevamente de acuerdo a tu modo de escritura, ¿de acuerdo? Poniéndolo en el contexto que tú prefieras, pero sin quitarle la idea original. Entonces aquí vamos a solicitar a ustedes que en una sola oración escribas qué has comprendido de nuestro coro del himno nacional. A ver, en una sola oración, ¿qué has entendido? ¿Qué querrá decir el autor con eso de somos libres, seámoslo siempre? Y ¿no? Que se canta en los partidos de fútbol incluso a todo pulmón y no se sabe ni qué es lo que se está cantando. Imagínate hacer el parafraseo de un texto, pues, científico, de un texto, ¿ah? A ver, aquí tenemos ya las participaciones. Así es, Carlos. Sí, pero escríbame allí
¿Qué es lo que ha comprendido este? ¿Qué quiere decir don José de la Torre Ugarte? ¿Qué ha querido decir con eso de somos libres y amémoslo siempre? ¿Cómo lo diría usted con sus propios términos? ¿Ya? Miren, ese es el parafraseo. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, muy bien. Un pequeño entrenamiento, ¿no? Al inicio. Ya, muy bien, ahí están. Están con las participaciones activas y eso es importante. Felicitaciones a todos nuestros participantes que interactúan aquí en la plataforma Zoom de la Biblioteca Pedro Zule. Fíjense, aquí tenemos dos ideas claves. Miren, ¿ah? Dos ideas fundamentales. En primer lugar, ahí está, muy bien, exacto, perfecto. Miren, ¿ah? ¿Qué es lo que dice si nosotros analizamos? Primero, tenemos una afirmación. Somos libres, seámoslo siempre. Eso es afirmativo. Somos libres, está ahí el anuncio de la libertad y de mantenerlo. Seámoslo siempre. Pero luego viene una segunda idea, fíjese, en que el autor menciona, ¿y qué pasa si no cumplimos con el juramento que la patria ha hecho ante Dios? Porque fíjese, la palabra eterno está en mayúscula, con mayúscula inicial. Eterno no se está significando ahí que es por siempre o para la eternidad, como podríamos haber pensado. Aquí significa que la patria, que somos todos los peruanos, que son los patriotas, los héroes, los próceres, los mártires, precursores, etcétera, y anónimos que han luchado por la independencia en este caso, de la patria, ese voto, ese juramento solemne ha elevado ante Dios. Recuerden nada más que, exacto, miren, el generalísimo don José de San Martín, en la Plaza Mayor de Lima, mal denominada Plaza de Armas, la Plaza Mayor, ya había mencionado, y ahí se elevaron los juramentos ante Dios y por la justicia de su causa que Dios defiende. Imagínense. Entonces, dice el autor, es preferible que el sol se apague. ¿De acuerdo? Es preferible que en el firmamento el sol deje de alumbrarnos a que estemos faltando a ese juramento que la patria ha hecho a Dios. ¡Wow! O sea, tiene un significado. ¿Qué quiere decir? Oiga, patriota, somos libres, pero cuidado con traicionar a la patria. Cuidado con estar haciendo cosas en contra de ese juramento, porque si no es preferible que el sol se apague. Es decir, es tan grande la decepción de no cumplir el juramento que ha hecho la patria ante Dios, ese juramento de libertad. Preferible que el sol se apague. Miren, entonces ahí podríamos hacer todo un entrenamiento de escribir, ¿de acuerdo? El coro del himno nacional refiere la libertad por siempre, pero además el hecho de no traicionar a ese juramento, de no traicionar a la patria, y tenemos que justamente evitar todo tipo de traición, ¿no? Es lo que menciona ahí. Entonces, esto sería el parafraseo, ¿de acuerdo? Eso sería el parafrasear. Eso sería parafrasear.
Muy bien, veamos aquí. Todos tenemos libertad ante Dios, pero nuestras decisiones son con la patria. A ver, cuidado con las tergiversaciones. Miren, cuando dice todos tenemos libertad ante Dios, pero nuestras decisiones son con la patria. Esa es una apreciación crítica, pero no es la interpretación de lo que, si le preguntamos, se resucita ahí a don José de la Torre Ugarte, va a decir, yo no dije eso. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado. Miren, ¿no? Mucho cuidado como con un texto literario, por supuesto, como es un himno, nos lleva a veces a irnos por otro lado de lo que significa lo que el autor ha plasmado. Entonces, miren, aquí damos cuenta, ahora sí, de qué es una cita directa. Una cita directa la tenemos, es una cita breve y hay que expresarla, ya sea en APA o en Vancouver, dando cuenta, entre comillas, de lo que se está copiando. Eso sí es un traslado tal como, ¿de acuerdo? Puede ser breve o puede ser exacto. Ronald ahí ha dado el clavo. Seamos libres, pero sin atentar contra la patria. Excelente. Entonces, fíjense, eh, ahora, y ahí faltaría agregar algo, ¿no? Cuando menciona el participante, sin atentar contra la patria y contra Dios, porque ahí recuerden que está la palabra eterno, ¿ya? Eran creyentes, ¿no? Libertador, tantos San Martín como Bolívar, Sucre y todos los demás. Entonces, está en ese contexto. Miren acá. Breve, extenso, se traslada tal cual, pero la cita indirecta tiene otra connotación. Fíjense ustedes, cuando anteriormente tenemos y damos cuenta aquí de un comillado, un entrecomillado, y donde está el apellido del autor o los autores, la página, y se ha trasladado entre comillas un texto, eso se llama una citación directa, ¿de acuerdo? Tal cual. Que últimamente, y sobre todo en las revistas científicas, cuando ya se producen artículos científicos, por ejemplo, a partir de una investigación, usted elabora un artículo científico que es una síntesis de la investigación o de parte de ella, las revistas indexadas te van a dar en la parte de orientaciones al autor, ¿ya? Directrices para el autor, le va a colocar evitar las citaciones directas, ¿ya? Evitar citaciones directas, prefiera usted las citas indirectas o parafraseadas. Eso es lo que te van a decir. ¿Qué quiere decir? Oiga, lea y expréselo usted en sus propias palabras. ¿Qué quiere decir? Preferible que usted haya comprendido el autor y luego lo ponga. Mucho menos la extensa. La extensa se traslada en párrafo aparte, bajándole el tamaño de la fuente y con una sangría hacia la derecha. En el caso de APA. En el caso de Vancouver, se coloca el centro con sangría en ambos lados y se reduce el tamaño de la fuente, pero hay que considerar que también allí ya APA y Vancouver señalan evitar las citaciones extensas, salvo, por ejemplo, cuando en un trabajo de derecho o en un trabajo pues de científico se está refiriendo a un concepto, a un algoritmo, se está refiriendo a, en el campo jurídico a una ley, usted no lo va a cambiar, ¿de acuerdo? Una norma lo va a trasladar tal y como, ¿ok? Entonces, eso es. A quienes están colaborándonos ahí nos mencionan que hay compañeros que no les dejan ingresar a la sala. Seguramente que sí, estarán ya en A todos le estoy dejando ingresar. perfecto. Seguramente han estado en sala de espera y se desesperaron. Ya está. Sí, Patricia, claro que sí. Muy bien. Patricia se da cuenta cuando se han hecho las divulgaciones aquí, ya los colegas, los académicos participan en nuestras sesiones de manera más activa. Entonces,
evitar esto. ¿Y cómo nos damos cuenta? Miren, aquí damos cuenta que lo que se ha escrito y que corresponde en idea original a dos autores, como son King y Levine, no es trasladado exactamente, sino se trata de una paráfrasis. ¿Cómo me doy cuenta que esto, por eso miren, el lector académico, el lector científico, el lector académico, digamos, el académico va a darse cuenta de inmediato? Uno lee esto y dice, esto es una paráfrasis, esto no es una idea original tal cual, esta es una interpretación. ¿Por qué me doy cuenta? A ver, ¿quién dice por qué me doy cuenta? Sí, ojo, miren, en cuanto a las afirmaciones y comentarios que se puedan hacer ojo, del himno nacional y del coro y todo ello, pues lógicamente no hemos pedido un comentario crítico. Y ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Fíjense, cuando usted hace una paráfrasis, no va a poner lo que piensa, sino, le guste o no, ojo, le guste o no, tiene que colocar lo que el texto original dice. Párrafo aparte, ojo, escribe usted, fue una pantomima, no, no, eso es, el himno no creo que decir una pantomima, pero sí la jura de la independencia, cada quien pone su aporte, pero con citaciones, usted no va a decir porque le parece o porque cree, tiene que decir qué referencia tiene. Ahora, incluso siendo un historiador, usted tiene que citar su fuente. ¿Quién es? Antonio del Busto dijo eso, se encuentra en el documento original de tal cronista, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí se puede hacer, pero un párrafo después. La paráfrasis no es una crítica, la paráfrasis no es una opinión, la paráfrasis es escribir, escribir lo que el autor dice, nos guste o no. ¿De acuerdo? Miren, entonces, si vamos a colocar otra cosa, ahí estamos mal. Ya no es una paráfrasis. Entonces, aquí, como bien se ha señalado en el chat, fíjese, es un texto corto, breve, y no tiene comillas. Al no tener comillas, nos damos cuenta que es una paráfrasis. ¿De acuerdo? No hay comillas, tiene la citación y de inmediato nos damos cuenta que se trata, sí, a ver, dice, paráfrasis es expresar la idea de otro autor o autores con nuestras propias palabras. Muy correcta la afirmación de Marco Condón. Exactamente. Pero ojo, sin tergiversar la idea, sin mutilarla, sin distorsionarla, porque ahí viene el mayor de los errores. Determinado autor dice ABC y el que lo lee hace una interpretación inadecuada, un análisis totalmente errado y va a colocar X y Z. El autor dice ABC y el que escribe, parafraseando, dice X y Z, y ahí sí nos podemos ajustar a una demanda en ética de investigación en que el autor original, que ha sido citado con paráfrasis, lee el documento en una revista y le manda una carta al editor. Miren, le manda una carta al editor diciendo, en el artículo tal de tal fecha, el autor del artículo ha mencionado que yo expreso lo siguiente, lo cual es falso. Ha hecho una mala interpretación de lo que yo he querido decir. Lo que yo manifiesto en mi documento, en mi tesis doctoral o en el artículo científico tal, es lo siguiente, Ifan. Solicito retirar ese documento. Así de fuerte, ¿eh? Y a usted le va a venir por parte de la institución un documento de amonestación, se va a retirar su artículo, lo van a bajar si está en un repositorio, simplemente por haber hecho una mala interpretación. ¿Ok? Entonces aquí no se ajustan comentarios, no es lo que yo creo, es lo que el autor dice. Y el propósito de la
paráfrasis es hacer inteligible el documento, es decir, no complicarlo. Yo he leído paráfrasis en que la idea original está muy clara y la paráfrasis lo han puesto de tal manera que ella ni se entiende, o sea, lo han distorsionado. Eso no puede ser. Entonces, fíjense, la Real Academia de la Lengua Española, que es aquí, acá nos dice, si yo leo otros libros de la misma idea y al momento de escribir hago una paráfrasis de un artículo, a ver, la paráfrasis se hace no de varias fuentes. Si usted quiere hacer una paráfrasis conjunta de varias ideas, tendría que colocar coincidentemente, tiene que ver, se puede hacer, pero siempre y cuando el autor A, B, C y D, son 4 autores, coinciden en lo mismo. Y entonces usted toma de ellos y parafrasea y coloca entre paréntesis los apellidos de esos 4 autores con sus respectivas fechas de publicación. Es decir, esa idea que usted está colocando debe citar a los 4 autores. Por ejemplo, termina de parafrasear, supongamos un texto de historia, lo que fuera, y con, entre paréntesis, Guzmán y Valle, 2020, punto y coma, Rodríguez Mendoza, porque ahora hay que colocar los 2 apellidos, ¿ya? Miren, por mucho tiempo se ha estado colocando un solo apellido y se ha ido, imagínense, tenemos 2 apellidos en Latinoamérica. Como los norteamericanos tienen uno solo y APA viene de los Estados Unidos, esas normas, y ahí aparece un solo apellido porque ellos no tienen 2, pues. El presidente Obama es Obama, no tiene otro apellido, uno solo. Biden actualmente no tiene otro apellido, solamente es Biden. Entonces se ha caído acá y dice, no, ponme un apellido nomás porque ellos han puesto uno, quítale el otro. No, si ustedes, por ejemplo, acaba de fallecer un gran jurista, Valle Riestra, y Valle Riestra tiene 4 apellidos, porque son apellidos compuestos y nadie lo va a citar como Valle nada más. Tiene que ser Valle Riestra González Oleachea, que esos son sus apellidos. Entonces, ahí usted tiene que colocar a los 4 autores que coinciden con lo que usted está escribiendo. Sí se puede hacer eso, Jorge Quispe, pero de esa manera. Entonces, la paráfrasis, miren, es la explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo. ¿Qué quiere decir? Para que sea entendible, hacerlo más claro o inteligible, fácil de leer. No lo contrario, cuando alguien hace el parafraseo porque el Turnitin le salió alto y lo ha movido, le ha cambiado por sinónimos, en lugar de decir los niños ponen los párvulos, imagínense. Los niños en la escuela, ¿ya? Aprenden matemática y ahí ponen los párvulos en una institución de educación, ¿ya? Adquieren cálculos, que, Dios mío, o sea, no hay necesidad de cambiar esos términos. Entonces, eso es un mal parafraseo. Eso es un mal parafraseo. ¿Ok? Ah, exactamente. Esa es la manera. Exactamente. Cuando usted lee un artículo, tiene que parafrasear lo que ese articulista dice. Luego, en otro párrafo, usted hace la comparación con otro autor. ¿De acuerdo? Hace su análisis. Porque si no, se convierte en una suerte. Yo he leído tesis que me quedo a veces sonriente porque a veces absorto en que está lleno de citas. Fulano dice, Sutano dice aquí, como dice González, como dice... Y yo le pregunto una vez, le digo, oiga, ¿y usted qué dice? No dice nada. O sea, la tesis está lleno de otra gente y lo que él dice. Entonces, después de una cita textual o parafraseada, usted debe escribir un párrafo de escritura propia, de comentario, de análisis, en base a lo que ha colocado. Entonces, es eso. Si no, se va a tratar pues de un compilado de ideas nada más y ya, eso ya no es investigación.
Muy bien, entonces, miren, tiene ese propósito, ¿ah? Aquí vamos a citar a Turnitin rápidamente, y el mismo Turnitin no dice, oiga, ¿sabe qué? Como le ha salido alto su porcentaje, denle vuelta. No, esto quiere decir que desde el inicio, miren acá, el acto de parafrasear implica decir en sus propias palabras las ideas o información de una fuente en su trabajo. No dice si le ha salido alto porcentaje. Cuando un texto ha sido parafraseado, debe incluir una cita adecuada, es decir, usted no debe de citar de quién es esa idea, porque por más que usted esté colocando, miren, usted está colocando con sus propios términos, esa idea no es suya. No voy a dejar de citar. Cuando usted no cita a alguien, quiere decir que lo que está escribiendo es su idea. Yo digo, ¿usted ha escrito eso? ¿Usted en qué artículo ha mencionado eso? ¿En qué investigación? No, esa es la idea, pero lo estoy diciendo, yo ya lo sumí, no. Tiene que mencionar de quién es, ¿de acuerdo? Entonces, sigue estos pasos. Vamos a ver los pasos que nos menciona. Antes de leer o ver el texto, antes incluso de leer el texto que usted quiere, revise ideas similares. Hay que leer, leer y leer para obtener mayor información sobre el tema que le interesa y que está investigando. O sea, la lectura, primero es una herramienta indispensable. Le ayudará a familiarizarse con el vocabulario, la terminología, las ideas relacionadas con el tema. Cito exactamente acá Turnitin porque se coincide con Turnitin en este aspecto. ¿De acuerdo? Miren, Turnitin tiene documentos muy importantes, no solamente después el policía que nos dice tiene tanto de porcentaje y similitud. Plagio no es, ¿ah? Número dos, lea y vuelva a leer el pasaje. O sea, usted tiene que leer y releer. No debe dejar ninguna palabra sin saberla, sin conocerla. Usted no invente términos. Tiene que saber cada palabra qué es lo que dice. Determine lo que significa. Intente descifrar la idea principal y los argumentos de apoyo del texto. Número tres, reflexione sobre su comprensión del texto. Miren, ni siquiera Turnitin a los académicos le dice, oiga, ya usted pues tiene tanta experticia. Sí, no. Tiene que reflexionar, hágase la pregunta, ¿qué significa esto que he escrito? ¿Realmente es? Y entonces, cuando sea necesario, retroceda y vuelva a leer el texto de principio a fin. O sea, el parafraseo y el mecanismo de lectura no es porque tú le pasas la vista y ya lo comprendiste, lo has comprendido mal. Entonces, un texto te lleva en lectura a veces 1 o 2 días de comprenderlo, de asimilarlo. No es una cosa de que, a veces me ha dicho, tengo 50% de Turnitin, me han dado 48 horas. Digo, pero ¿quién es ese? O sea, loco que te ha dicho que en 48 horas arregles eso, es imposible. Entonces, por ahí, mucho cuidado. Por supuesto, Eric, si no se cita, va a salir similitud. ¿De acuerdo? Va a salir más alto de similitud si no ha citado bien y si no ha referenciado bien. Eso es muy importante. Entonces, miren, vuelva a leer, busque palabras desconocidas en un diccionario para que entienda su significado y no vaya a ser que esté entendiendo otra cosa. Paso número 4. Paso número 4. Intente parafrasear primero. Ese es el entrenamiento inicial. Ya miren, el entrenamiento inicial es parafrasear en voz alta antes de escribir. Dígalo usted, manifiéstelo, expréselo. Explique la idea principal del texto a un compañero o por su cuenta para practicar ponerla en sus propias palabras. Dígalo en voz alta a un compañero. ¿Sabes qué? He leído, mire, se consideraba anteriormente que las grasas eran las culpables del sobrepeso y la obesidad. Ahora, según investigaciones recientes, nos damos cuenta que lo que produce más altos índices de obesidad y prevalencia en sobrepeso son los carbohidratos y el azúcar. Y citas ahí, según lo que dice fulano, sutano, mecano. ¿De acuerdo? Léelo bien, dilo con tus propias palabras. Ah, caray, sí lo he entendido. Y el otro te va a decir, vea, no me ha quedado claro. A ver, vuélvelo a repetir. Eso es un primer entrenamiento. Ojo,
Hay que, no dice que entre más citas mejor, ¿cómo podríamos hacer en ese caso con el tema del parafraseo? Miren, lo que le han dicho es que, ¿ya? Cuanto más citas mejor, pero no le han dicho citas textuales, le han dicho citas, ¿qué quiere decir? Parafraseadas, porque hay autores que a usted le están respaldando. Si usted solamente toma una o dos fuentes para su investigación, ese trabajo es nulo. Usted, de lo que afirma en una tesis, de lo que afirma en un documento, tiene que tener el soporte de 5, 6, 20, 30 autores que dicen lo mismo o que dicen lo contrario para que usted pueda argumentar y contraargumentar. Entonces, eso está bien. El parafraseo es una cita. Lo que quiere su asesor es que en esa línea que usted ha escrito vaya el nombre de alguien que esté sustentándolo, porque si no, quiere decir que usted ya tiene el nivel tal que está haciendo pues su propuesta. ¿De acuerdo? Entonces, cuando le dice que tiene que hacer, que tiene que haber citas, cuanto más citas mejor, por supuesto. Pero esas citas tienen que ser parafraseadas, no puestas entre comillas, no un traslado, no un copia y pega, porque eso es un copia y pega. Eso es un copia y pega. Copy and paste, ¿no? Lo traslado. Aquí, eh, en temas novedosos, utilizados han sido empleados por lo menos investigadores, lo que aumenta la probabilidad de que la publicación sea leída. Y en caso de cometer plagio, puede iniciarse una denuncia y solicitud de retracción, que es cosa, por supuesto, por supuesto. Lo que evitamos con una demanda por plagio y todo esto es que usted cite al autor. Cítelo al autor. El autor en la vida va a decir que está mal, porque esa es una licencia permitida en investigación. No citarlo y querer hacerse pasar por él, eso sí está penado. Entonces, miren, parafrasee el texto y escriba el significado con sus propias palabras. Recién, considere cómo puede cambiar la estructura de una oración. Recién allí, construirla de nuevas maneras. Usted tiene que escribir y decirlo de una, de dos, de tres, de cuatro, de varias formas. No solamente escriba de una manera, escríbalo de y escoge cuál es la mejor. Compare su versión con la del original y asegúrese de que el significado, sí, el contenido lógico siga siendo el mismo. Y por último, acredite el autor al autor inicial con una cita, pues, después del texto parafraseado. Y al final no olvide incluir la fuente, o sea, la referencia. Y si hay dudas, caso número 6, extraordinario, esto es lo que dice Turnitin, lea, piense y repita en sus propias palabras. Eso es el parafraseo. Lo hemos considerado aquí porque creo que es importantísimo. La paráfrasis no es un resumen, menos una síntesis de la información. No es sacar por pedacitos y trasladar. Eso no es un resumen, una paráfrasis. El parafraseo incorrecto es plagio. Cuando empleas las mismas palabras de otro autor, cuando cambias algunas palabras, conectores, sinónimos, eso es indiscutiblemente plagio. ¿De acuerdo? Eso no se debe hacer. Es, por lo tanto, una paráfrasis, una interpretación, pero que mantiene las ideas principales del texto original, Teo, junto con los términos clave. Si usted está hablando de niños, usted no lo cambie por párvulos, por infantes, por bebés, por pequeños. No, no. Niños son niños. Párvulo, infante, es otra cosa. Para explicar las ideas globales que se han tratado. Las ideas globales quiere decir el sentido general de la idea generatriz del texto que ha leído. Entonces, hay que conocer el significado de los términos, identificar la idea principal, las ideas secundarias, sustituir las ideas originales por expresiones semejantes y que sean mucho más digeribles, comparar el texto original con el parafraseo que se ha hecho, la paráfrasis mecánica, aquí tenemos ese tipo de paráfrasis, ¿no? Esa es la que no se debe hacer. Cambiar por sinónimos, significados, sentidos similares, con una construcción sencilla, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos ejemplos que van a llegar, ¿ya?
A ver, la cantidad de citas en un artículo científico no define si es de revisión, artículo de revisión realiza y evalúa la literatura, una investigación original pretende la estructura, de pruebas. Por supuesto que sí, pero ojo, tampoco podemos hacer un artículo que solo presente una o dos referencias. Entonces, por ahí hay unos mínimos solicitados también, en este caso ya por las revistas, ¿no? Entonces, fíjense aquí, hay un ejemplo para cada caso y eso lo vamos a dejar a ustedes como material para que puedan nutrirse por el tiempo que es mínimo aquí. Ya estamos por terminar, entonces vamos a dar cuenta de manera general. Existe la paráfrasis constructiva. Vamos a tener seguramente programado luego una segunda parte totalmente ya en el cual vamos a entregar primero a quienes se inscriban textos y ustedes vienen con sus textos parafraseados y aquí lo discutimos, ¿no? Lo ponemos en ejemplificación de ello. La paráfrasis constructiva es la producción de un escrito nuevo, ¿ya? Ok, muy bien, Jessica. Y ya se conservan las ideas principales, ¿no? Esto sí ya es una paráfrasis tal. Tienen su ejemplo. La paráfrasis de comprensión, aquí sí, en esta paráfrasis, que son sobre todo paráfrasis que se realizan en artículos de opinión, sí permiten expresar opiniones sobre el texto. Pero ojo, estos son para artículos de opinión, cuando uno quiere trabajar ese tipo de trabajos, ¿no? Ensayos, por ejemplo. Y ahí tienen también un ejemplo. Aquí tenemos de inmediato un ejemplo y estamos para llegar a la parte final. Vamos a alcanzar este documento. Tenemos, en un mundo tecnológico, la escuela juega un papel importantísimo en la adquisición de conocimientos del niño, pero en los aspectos fundamentales de la obtención de valores, el hogar es la base primordial. Lo decía el exministro de Educación y muchas veces viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Wexler, 2018, página 3 de un artículo publicado en una revista de educación. Entonces, ¿qué es lo que ha querido decir el autor? ¿Cómo lo expresamos? Este es el texto original. ¿Cómo es que este texto original lo convertimos en paráfrasis? Hay una técnica bastante importante, miren. Hacemos un esquema. Ahí tenemos el esquema. Mundo tecnológico. No dice la tecnología, dice el mundo tecnológico, o sea, actualmente. Actualmente estamos en el mundo de la inteligencia artificial, el mundo de la tecnología. Eso es. No quiere decir que la tecnología está con el niño, no. Estamos dentro de un mundo así, ese es el contexto. Y muy claro dice aquí, a esto se conoce como las palabras clave, escuela, conocimiento, hogar, valores. Y ahí, a partir de ese esquema, sí, a registrar su asistencia, por favor, tenemos nosotros que ya hacer el escrito. Por ejemplo, podríamos decir, en la formación del niño existen dos entes principales que aportan hacia él, uno de ellos conocimiento y es la escuela, quienes sientan o sentan los valores en él, es el hogar y todo ello en el mundo actual, el mundo de la tecnología. Entonces, ahí tienen una paráfrasis, otro podríamos intentarlo diciendo, por ejemplo, actualmente el niño se fortalece de dos ámbitos. Por un lado, quien le otorga el conocimiento fundamentalmente es la escuela, pero el responsable de sus valores es el hogar. No quiere decir que es el único, ¿eh? Porque Beckler no dice que solamente son los... Dice, juega un papel importantísimo en la escuela, o sea que hay otros también. Y en los aspectos de la obtención de valores, el hogar es la base primordial, pero no todo. Entonces, por ahí. Carlos Rojas, por supuesto, felicidades también. Y ahí tenemos. Tenemos aquí, se lo vamos a pasar, para que puedan entrenarse sobre la obesidad y el sobrepeso que habíamos mencionado.
nuevamente la obesidad como trastorno multifactorial, en cuya etiopatogenia están implicados factores genéticos, metabólicos, psicosociales y ambientales. La rapidez con que se está produciendo el incremento de su prevalencia parece estar más bien en relación con factores ambientales. Esto es el texto original, entrenémonos haciendo el parafraseo. Y aquí también, y aquí está, fíjense, miren, críticamente, tenemos a Ortenberg que menciona, cada una de las repúblicas latinoamericanas ostenta su panteón de héroes y su calendario cívico, que se articulan para dar cuerpo a los mitos de origen, anualmente conmemorados o ritualizados. El mito es el relato canonizado de una colectividad que da sentido al presente y proyecta un futuro. En el caso del Perú, los relatos canónicos colectivos sobre el origen de la nación independiente están centrados en aquel sábado 28 de junio de 1821, cuando el general José de San Martín y Matorras, ¿no?, proclamó formalmente la independencia en la Plaza Mayor de Lima. Muy bien, ahí lo tenemos. Muy bien. Y otros textos, como el del sector minero, para quienes están en ingeniería, cerca de las redes sociales. También tenemos para una red óptica pasiva o pasiva optical, network. Medicamentos genéricos para quienes son del campo de la farmacéutica. Esto nada más y nada menos de la FDA. Para educación. En este párrafo, ¿por qué el punto final no está luego de la cita? Claro, en este caso, ¿ya? Este texto que tiene a Algar es una citación extensa. Este es un texto original. Y en las citas extensas van después. En las citas breves van dentro. Entonces, por ahí está. Acá también tenemos las siglas GPI. Y de esta manera estamos llegando ya a la parte final. Nos ha quedado corto. Y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Magíster Alberto Carrasco, por su excelente taller del día de hoy. Los comprometemos desde ya para que en el mes de agosto podamos hacer 2 horas de taller práctico, porque es tan importante el parafraseo, sobre todo en la etapa inicial de las tesis de maestría, las tesis de pregrado, y poder reducir los altos porcentajes de Turnitin. A todos los presentes, muchísimas gracias. Y no se olviden, por favor, de registrar su asistencia para poder enviarles mediante el correo que ustedes escriban el PDF del profesor y así también la ruta del video de la grabación. Muchas gracias nuevamente, doctor Carrasco, por su Feliz excelente día. ponencia. Feliz día. Feliz día también, un feliz día para todos los docentes universitarios que nos estamos dando un espacio el día de hoy en nuestra agenda para poder asistir a estas ponencias. Un abrazo para todos también.